Nadie te prepara para aceptar que no te van a elegir, porque creces creyendo que si eres suficiente, si das lo mejor, si amas bien, tarde o temprano alguien va a quedarse, alguien va a verte, alguien va a elegirte sin que tengas que pedirlo, y por mucho tiempo sostienes esa idea como una promesa silenciosa, una esperanza que te mantiene ahí, esperando, interpretando señales, justificando silencios, creyendo que tal vez hoy sí, que quizá esta vez va a ser distinto, y mientras tanto aprendes a adaptarte, a ceder, a callar lo que duele para no incomodar, a hacerte pequeño para no perder, y no lo llamas abandono propio, lo llamas amor, paciencia, comprensión, porque nadie te enseñó a diferenciar entre amar y esperarte demasiado en alguien que no termina de elegirte, y al principio no duele tanto, porque todavía hay ilusión, todavía hay momentos que te sostienen, palabras que te hacen creer, gestos mínimos que interpretas como señales, y te aferras a eso, porque aceptar que no te van a elegir sería aceptar que estuviste esperando en vano, que invertiste tiempo, emociones, partes de ti en un lugar que nunca fue seguro, y esa idea duele más que la espera misma, por eso te quedas, por eso insistes, por eso postergas la verdad, porque mientras esperas, todavía hay posibilidad, pero cuando aceptas, hay duelo, y nadie quiere entrar en ese duelo antes de tiempo, así que sigues ahí, aunque algo dentro de ti empiece a cansarse, aunque empieces a sentirte invisible, aunque notes que siempre eres tú quien escribe, quien pregunta, quien propone, quien sostiene, y aún así te dices que no pasa nada, que todos tienen sus tiempos, que no hay que exigir, que el amor no se fuerza, sin darte cuenta de que tú ya te estás forzando demasiado, que estás empujando una historia que no avanza sola, y ese desequilibrio se vuelve rutina, se normaliza, hasta que un día te escuchas a ti mismo preguntándote qué más puedes hacer para que se quede, y esa pregunta te golpea distinto, porque por primera vez no se trata del otro, se trata de ti, de por qué sigues intentando ser elegido por alguien que no te elige, y esa pregunta no tiene una respuesta cómoda, porque implica aceptar que quizá no se trata de hacer más, sino de dejar de hacerlo todo, de dejar de demostrar, de dejar de esperar, pero todavía no estás listo para eso, todavía quieres creer que si aguantas un poco más, si entiendes un poco más, si amas un poco mejor, todo va a cambiar, y así pasan los días, los meses, a veces los años, y tú sigues ahí, viviendo a medias, midiendo tus palabras, regulando tus emociones, aprendiendo a no pedir demasiado para no espantar, y sin darte cuenta empiezas a acostumbrarte a no ser prioridad, a recibir amor a medias, a estar en segundo plano, y lo más triste es que empiezas a creer que eso es lo que mereces, que tal vez amar siempre se siente así, incompleto, inestable, incierto, y mientras tanto el mundo sigue, las personas cambian, las oportunidades pasan, y tú sigues esperando que alguien decida quedarse, como si tu valor dependiera de esa elección, como si no ser elegido confirmara todas tus inseguridades, todos tus miedos, todas esas voces internas que te dijeron alguna vez que no eras suficiente, y por eso duele tanto aceptar la verdad, porque aceptar que no te van a elegir no es solo soltar a alguien, es enfrentar todo lo que proyectaste en esa persona, todas las esperanzas que pusiste ahí, todas las versiones de ti que imaginaste siendo querido, y esa caída duele, duele profundo, duele lento, duele en silencio, porque no siempre hay una ruptura clara, a veces no hay despedida, no hay cierre, solo hay una ausencia que se va haciendo más evidente, una distancia que ya no puedes justificar, una sensación constante de estar esperando algo que no llega, y en medio de esa espera empieza a aparecer una tristeza distinta, no explosiva, sino pesada, persistente, una tristeza que te acompaña incluso cuando sonríes, incluso cuando intentas seguir con tu vida, porque en el fondo sabes que estás sosteniendo algo que no te sostiene, y aunque no quieras aceptarlo todavía, algo dentro de ti ya empezó a entenderlo, ya empezó a prepararse para soltar, aunque todavía no sepa cómo, ni cuándo, ni con cuánta fuerza va a doler. Y cuando esa comprensión empieza a asentarse,
no llega como un alivio inmediato, llega como un peso nuevo, porque aceptar que no te van a elegir no te libera de golpe, primero te enfrenta, te obliga a mirar todo lo que evitaste ver, todas las veces que te conformaste, todas las señales que ignoraste porque no querías confirmar lo que ya intuías, y ese enfrentamiento es incómodo, porque te deja sin excusas, ya no puedes decir que no sabías, que no te diste cuenta, ahora sabes, y saber duele más. ¿Qué esperar? Porque la espera al menos te daba una ilusión, una narrativa donde todavía eras elegido en algún futuro posible, pero aceptar corta esa historia de raíz, te deja con el presente tal como es, y el presente no siempre es amable, porque incluye soledad, silencio, preguntas sin respuesta, y una sensación extraña de vacío, no porque no tengas nada, sino porque todo lo que sostenía tu expectativa se cayó, y en ese vacío aparece el duelo, un duelo que no siempre es visible para los demás. Porque no todos entienden lo que perdiste, porque desde afuera parece que nada terminó oficialmente, que no hubo ruptura, que no hubo final, pero tú sabes que algo se terminó por dentro, que ya no puedes seguir fingiendo que estás esperando sin que eso te destruya, y ese duelo se manifiesta de muchas formas, a veces como tristeza profunda, a veces como enojo contigo mismo, a veces como cansancio, como falta de ganas, como una sensación de haber llegado tarde a tu propia vida, y en medio de ese proceso empiezas a cuestionarte todo, no solo esa relación, sino tu forma de amar, tus elecciones, tus patrones, empiezas a preguntarte por qué te quedas donde no te eligen, por qué repites historias parecidas, por qué te cuesta tanto soltar incluso cuando sabes que ahí no es, y esas preguntas no tienen respuestas rápidas, requieren honestidad, requieren tiempo, requieren atravesar capas de miedo, de inseguridad, de heridas antiguas que quizás no se originaron ahí, pero que ahí se activaron, y poco a poco empiezas a ver que no se trata solo de esa persona, se trata de una necesidad profunda de ser visto, reconocido, elegido, una necesidad que quizá viene de mucho antes, de otras ausencias, de otros silencios, de otros momentos en los que aprendiste que para que te quisieran tenías que esforzarte más, adaptarte más, callarte más, y reconocer eso no es fácil, porque implica aceptar que no estabas buscando amor, estabas buscando confirmación, estabas intentando sanar una herida a través de alguien que no tenía la capacidad de hacerlo, y ese descubrimiento duele, pero también abre una puerta, porque por primera vez empiezas a entender que tu valor no puede depender de la elección de otro, que si necesitas ser elegido para sentirte suficiente, siempre vas a quedar en desventaja, siempre vas a esperar, siempre vas a negociar contigo mismo, y esa comprensión no te vuelve fuerte de inmediato, te vuelve frágil, porque te deja sin el sostén externo al que estabas acostumbrado. Pero en esa fragilidad hay algo auténtico, porque ya no estás actuando, ya no estás esperando señales, ya no estás sosteniendo una ilusión que te drena, ahora estás contigo, con lo que sientes, con lo que duele, con lo que falta, y aunque esa compañía al principio sea incómoda, es real, y poco a poco empiezas a escucharte de verdad, a darte cuenta de cuánto te descuidaste, de cuántas veces pusiste al otro en el centro y te dejaste para después, de cuántas veces minimizaste tu dolor para no incomodar, y ese reconocimiento despierta una mezcla de tristeza y compasión, tristeza por lo que aguantaste, compasión por la versión tuya que solo quería ser amada, y en lugar de castigarte, empiezas a entenderte, a hablarte distinto, a tratarte con un poco más de paciencia, porque te das cuenta de que nadie te enseñó a elegirte, que hiciste lo que pudiste con lo que sabías, y esa comprensión es un punto de inflexión, porque deja de haber un enemigo externo al que culpar y aparece una responsabilidad interna, no como carga, sino como posibilidad, la posibilidad de cambiar la forma en la que te vinculas, de no volver a quedarte donde no te eligen, de no volver a confundir amor con espera, y aunque ese cambio no es inmediato, aunque todavía haya recaídas emocionales, momentos de duda, ganas de volver a escribir, de volver a intentarlo una vez más, algo ya no te deja, algo dentro de ti se volvió consciente, y esa conciencia no se apaga,
incluso cuando intentas ignorarla, está ahí, recordándote lo que mereces, lo que no, lo que ya no estás dispuesto a tolerar, y con el tiempo empiezas a notar pequeños cambios, ya no revisas tanto el teléfono, ya no te adaptas tanto, ya no te justificas tanto, empiezas a poner límites tímidos, silenciosos, a retirarte un poco, no como castigo, sino como cuidado, y ese retiro duele, porque implica soltar expectativas, pero también te devuelve algo que habías perdido, tu energía, tu claridad, tu presencia, y en ese proceso empiezas a reconstruirte, no de golpe, no de forma espectacular, sino día a día, en decisiones pequeñas, en elecciones conscientes, en silencios que antes llenabas con ansiedad, y aunque todavía no sepas qué viene después, aunque el futuro se sienta incierto, empiezas a sentir algo distinto, una calma frágil pero real, una calma que nace de dejar de luchar por ser elegido y empezar, lentamente, a elegirte tú. Y elegirte a ti no se siente como una victoria inmediata, no hay aplausos, no hay euforia, no hay una sensación épica de cierre, lo que hay es silencio, un silencio distinto al de antes, no el silencio de la espera, sino el silencio de la aceptación, y al principio ese silencio asusta, porque ya no está lleno de posibilidades imaginadas, está lleno de realidad, y la realidad es que no te van a elegir, no como esperabas, no como necesitabas, no como merecías, y decirlo así, sin adornos, duele. Pero también ordena, porque deja de haber confusión, deja de haber esperanza mal puesta, deja de haber una parte de ti suspendida en alguien que no termina de estar, y con ese orden empieza una reconstrucción lenta, profunda, honesta, porque ahora todo lo que construyas nace desde un lugar más real, no desde la carencia, no desde el miedo a perder, sino desde el deseo de cuidarte, y en ese proceso empiezas a notar cuánto tiempo viviste a medias, esperando, posponiendo decisiones, guardando partes de ti para cuando alguien decidiera quedarse, y ahora, sin darte cuenta, empiezas a recuperar esas partes, tus ganas, tus intereses, tus silencios, tu espacio, y ese reencuentro contigo no siempre es cómodo, porque te enfrentas a preguntas que antes evitabas, ¿qué quieres realmente? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás dispuesto a dar y que ya no? Y responderte con honestidad implica aceptar que algunas cosas ya no encajan, que algunas personas no van a acompañarte en esta nueva etapa, que algunos vínculos solo existían mientras tú te desdibujabas, y soltar eso duele, pero no tanto como quedarte donde no te veían, porque ahora sabes reconocer la diferencia entre estar acompañado y sentirse solo al lado de alguien, y esa claridad cambia todo, cambia la forma en la que amas, en la que te entregas, en la que te vinculas, porque ya no buscas que te elijan para sentirte valioso, ahora sabes que tu valor no depende de ninguna elección externa, y eso no te vuelve arrogante, te vuelve libre. Libre para amar sin miedo, libre para irte sin culpa, libre para quedarte solo sin sentirte menos, y esa libertad no se aprende de un día para otro, se construye atravesando el duelo, sosteniendo la incomodidad, eligiéndote incluso cuando duele, incluso cuando la nostalgia aparece, incluso cuando la tentación de volver a esperar intenta convencerte de que quizá ahora sí, pero ya no, porque ahora sabes cómo termina esa historia, ya viviste ese desgaste, ya conoces ese vacío, y no estás dispuesto a volver a perderte ahí, y con el tiempo empiezas a agradecer esa no elección, no porque no haya dolido, sino porque te obligó a mirarte, a crecer, a cambiar, a dejar de mendigar amor y empezar a construirlo desde adentro, y un día, casi sin darte cuenta, te descubres en paz, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás esperando que alguien más te complete, porque ya no estás poniendo tu vida en pausa, porque ya no te preguntas qué te falta para que te elijan, porque entendiste que no se trataba de eso, nunca se trató de eso, se trataba de aprender a elegirte tú, de quedarte contigo cuando nadie más lo hacía, de sostenerte cuando el abandono parecía confirmarse, y desde ese lugar, aunque vuelvas a amar, lo harás distinto, sin rogar, sin perseguir, sin desaparecer,
y si alguien llega será para compartir, no para llenar un vacío, y si nadie llega por un tiempo, estarás bien, porque ya no te mides por la mirada del otro, porque ya no dependes de ser elegido para existir, y entonces puedes decirlo sin rencor, sin tristeza excesiva, con una calma profunda: entendí que no me iban a elegir, y en ese entendimiento me elegí yo, y ese fue el verdadero comienzo, no el final, el comienzo de una vida más honesta, más consciente, más tuya, una vida donde el amor deja de ser una espera y se convierte en un encuentro, primero contigo, y después, si llega, con alguien más, pero esta vez, sin perderte, sin rogar, sin dejarte atrás.